Hola, es un placer saludarles y bueno, darles la bienvenida a este conversatorio internacional donde vamos a hablar sobre una experiencia que para mí realmente tiene un significado muy especial. Este conversatorio internacional que estamos conectados desde México, desde Argentina y desde Uruguay, le hemos titulado Elige tu futuro en acción. Y es que vamos a hablar de una experiencia que les decía, para mí tiene un sentido personal muy fuerte porque es la validación internacional de Elige tu futuro, un programa de orientación profesional que yo, junto con estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, mientras hacía mi proceso de investigación doctoral, se diseñó, se validó, se implementó y evaluó. Y hoy Elige tu futuro está trascendiendo fronteras. Entonces, estos estudiantes, bueno, colegas, estudiantes egresados de maestría, pues van a compartir conmigo este momento especial para dialogar de cómo este programa está viajando incluso a países donde yo no he pisado tierra de estos países. Sin embargo, Elige tu futuro lo está haciendo y realmente un gran honor para mí que esto sea así, que un programa que fue construido en Cuba, pues hoy esté siendo aplicado en todos estos países. Entonces, bueno, pues ha sido aplicado en Uruguay, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Honduras y actualmente en Colombia. Otra estudiante de máster en este momento lo está aplicando en Colombia. Ya lo terminó de aplicar, pero está terminando su tesis de maestría, el informe. Pero hoy tenemos acá el honor de compartir con dos de colegas en países latinoamericanos que pues aceptaron la invitación de mi parte de aplicar en sus contextos el programa. Se trata de Nélida desde Uruguay y Rodrigo desde Argentina, quienes, bueno, aplicaron el programa Elige tu Futuro, aceptaron este desafío y hoy están aquí para contar su experiencia y realmente agradezco muchísimo esta oportunidad de escucharlos y de dialogar sobre esto. Entonces, bueno, pues que se presenten, ¿no? A ver, preséntense quiénes son, pues nada, lo que quieran presentar de sí para que quienes nos escuchen los conozcan. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Nélida Moitiño, soy docente de Derecho y además trabajo como ascripta en un liceo en Canelones, del país Uruguay. Y bueno, muy agradecida con Ania y bueno, y con Elige tu futuro, que sin lugar a dudas impactó de una forma muy importante en mí y en todos mis estudiantes que hasta el día de hoy me agradecen y le agradecen a la doctora Almeida por todo lo que ha contribuido en su formación y bueno, la verdad que sumamente agradecida y feliz de estar acá. Muchas gracias, Nélida. Vamos a adentrarnos y conversar sobre toda esa experiencia. Y la verdad que para mí fue un placer. Y bueno, fuiste la primera. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Fuiste la primera en asumir este desafío y luego se fueron sumando. Y aquí también tenemos a Rodrigo. Rodrigo, por favor, preséntate. Bien, yo me llamo Rodrigo Nahuel Falcón y soy licenciado en psicopedagogía. Desde que me recibí, trabajo mucho en lo que tiene que ver con orientación vocacional. Incluso entré en la maestría y ya tenía pensado que la tesis tenía que ser por ese camino, así que cuando surgió la oportunidad de encauzar hacia lo que Ania proponía de este proyecto, gran proyecto como Elige tu Futuro, a mí me encantó desde el primer día. Me fascinó y para mí fue un placer llevarlo adelante, la verdad porque incluso me dio nuevas herramientas para aplicarla ahora. Excelente, muchas gracias de verdad a los dos. Primero por aceptar el desafío, el reto, la invitación que les hice de aplicar este programa. Segundo, por el compromiso con el que lo hicieron. Y bueno, y luego por haber aceptado estar en este espacio para compartir, socializar, porque definitivamente este diálogo nos puede ayudar a aprender de estas experiencias y compartir con otros estudiantes, colegas que pueda ser de su interés. Bueno, brevemente me gustaría recordar un poco o presentar la esencia del programa Elige tu Futuro. ¿Qué es Elige tu Futuro? Bueno, es un programa que con mucho esfuerzo, también con mucha dedicación, pasión, se diseñó en Cuba con un equipo de estudiantes, en aquel entonces estudiantes, hoy
son colegas profesionales que trabajan conmigo, que hemos seguido juntas emprendiendo proyectos, pero en ese momento eran estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Yo entonces estaba haciendo mi tesis de doctorado en psicología y este proyecto implicó, bueno, hacer un diagnóstico del estado actual de este proceso de elección de carreras en estudiantes de preuniversitarios de La Habana. Y a partir de un diagnóstico que hicimos con una muestra de 1.600 estudiantes, pues identificamos las necesidades de orientación de los mismos. Y a partir de ahí hicimos un diseño del programa que, por cierto, fue un diseño hecho a partir de investigación y acción educativa con la participación de estudiantes. Fue un programa validado internacionalmente, se sometió al criterio de expertos internacionales con un plantel de expertos internacionales que nos dieron recomendaciones para su mejora, lo mejoramos, después lo implementamos y lo evaluamos. Mi tesis doctoral entonces transita por todas estas etapas y el producto es Elige tu Futuro, un programa que cuenta con un registro de derecho de autor, está registrado en Cuba, pero que yo quise llevar a otros contextos. Y es así como un programa nacido en Cuba ha sido, por ejemplo, en el caso de México, yo he realizado algunos talleres, conferencias, pero no había aplicado como tal todo el programa en un contexto extranjero fuera de Cuba. Luego, desde mi rol de profesora, pues de maestría y directora de PFs en Unini, México, pues dije, bueno, tantos estudiantes latinoamericanos podrían tener esta experiencia, ¿no? Entonces, pues le hice esta propuesta a Nélida, fue la primera, ahorita vamos a hablar sobre eso. Y este programa hoy ha sido aplicado, ya decía, en 5 países. Es un programa que justamente lo que estamos probando es su carácter flexible, su carácter adaptativo para llevarlo a contextos diversos. Y quiero decirle que todas estas tesis para mí tienen un gran valor, las de ustedes y las de los otros estudiantes, porque no fue una réplica mecánica, y hoy lo vamos a ver. Tanto Nélida en Uruguay como Rodrigo en Argentina y el resto de los estudiantes que lo hicieron, estudiantes de maestría en sus países, tuvieron que hacer adaptaciones porque se trata de una validación internacional. Obviamente el programa tal cual no puede calcarse porque fue su contenido y sus técnicas, el contenido de esos ejercicios a la realidad cubana. Y ustedes tuvieron que llevarlo a su contexto, lo cual es un trabajo realmente muy valioso el que ustedes hicieron. Y por eso nos gusta mucho esta oportunidad de escucharles, ¿no? Entonces vamos a empezar con Nélida, porque Nélida fue la primera a la que yo le hice esta digamos, propuesta, idea, y yo misma la fui estructurando a partir de la relación con Nélida, fui estructurando cómo podría yo orientar a un estudiante para que hiciera este proceso. Y luego le fui haciendo la invitación a otros, ¿no? Y bueno, hicimos un trabajo colaborativo y después se fueron sumando. Entonces, Nélida, ¿cómo tú asumiste esta invitación, este desafío de hacer tu tesis de maestría justamente con este proyecto y asumir el desafío de aplicarlo en tu contexto? Cuéntame un poquito de esto. Bueno, conocí el programa Elige tu Futuro a través de la doctora Anya, quien además fue mi tutora en este proyecto final. Cuando llegué todavía no tenía del todo definido mi trabajo, pero sabía con claridad que tenía que hacer algo orientado a, bueno, vinculado a lo que es la orientación vocacional. Eh, Ay, se te apagó el micro, tranquila. Nélida, se te apagó el micro. Mira, tranquila, vamos yo te voy ayudando en el proceso. Cuando yo te hice la propuesta, ¿qué sentiste? O sea, ¿te sentías como lista, preparada o cuáles fueron los miedos que se activaron cuando te hice la propuesta de aplicar un programa en tu contexto? Cuéntanos un poquitico de esta sensación. bueno, en realidad tenía miedo porque no sabía cómo un programa de otro país se iba a aplicar en Uruguay, pero bueno, de a poquito, con todas las instrucciones y contextualizando muchísimo, fue que fue posible.
Tranquila, estamos aquí haciendo un video, vamos, no es en vivo porque no se está transmitiendo en vivo, pero estamos de manera síncrona, así que todas estas cuestiones pues suceden. Ahora vamos a seguir dialogando con Nélida, pero Rodrigo o sea, si bien Nélida fue la primera persona que aceptó este desafío, Rodrigo fue alguien que aceptó la invitación, pero tenía de alguna manera la dificultad de tener un espacio físico, digamos, con tiempos y personas disponibles para. Y él me dice, pero podemos hacerlo virtual. Y ahí es cuando teníamos la experiencia de haber hecho Psicoriento Universidad en Cuba cuando la pandemia, que no fue en realidad la aplicación del Elige tu Futuro tal cual, sino, bueno, hicimos toda una adaptación respondiendo a las necesidades del momento, pero sí, yo te dije, claro que sí, Rodrigo, vamos a hacerlo de manera virtual y entonces tu tesis es como especial o distintiva porque justamente tuviste este desafío de no solo aplicarlo y adaptarlo a las características de tu contexto, sino sobre todo llevarlo a otra modalidad. Ahora volvemos con Nélida, con estos miedos. ¿Qué miedo también se activó en ti, Rodrigo, con esto de, bueno, es un programa presencial y yo lo voy a llevar a la virtualidad? Cuéntanos de esta primera reacción. Primeramente traté de no pensar tanto, pensar tanto en el miedo, sino en hacerlo. Eso pensaba más, porque justamente yo concluía la tesis o la etapa de maestría, digamos, en unos meses en los que no hay colegio, no hay escuela. Entonces, donde iba yo a tomar la muestra, iba a ser una escuela donde yo eh, doy talleres, bueno, daba talleres ese año, entonces ya lo habíamos hablado con la rectora, todo estaba encaminado, pero ciertamente yo terminaba después, entonces se iba a dificultar y vino este desafío. Y a raíz de este desafío, la escuela pertenece a una parroquia, entonces en realidad a una congregación religiosa que se llaman los misioneros redentoristas. Estos misioneros están a cargo de la escuela y de otros lugares también. Entonces yo hablando con el párroco, le comenté la situación y le comenté el proyecto y todo lo que conllevaba y le gustó mucho la propuesta. Entonces me propuso hacerlo con los jóvenes de la parroquia, que en su mayoría también iban a la escuela. O sea, la gente del barrio va a esa escuela y también va a la misma parroquia. Ahí pasaba otra dificultad también, porque ellos en ese mes estaban de misión, justamente son misioneros redentoristas y ellos en las vacaciones van de misiones, hacen misiones en la semana, los fines de semana. Entonces la idea fue aplicarlo de manera virtual, estando donde ellos estaban. Entonces yo estaba en mi casa o mi consultorio y ellos estaban en otro lugar o en su casa o en una misión y se lo llevó a cabo así. Entonces fue realmente un desafío y realmente muy bueno que se pudo haber llevado adelante. Ahora vamos a hablar de todas las adaptaciones que tú tuviste que hacer, pero has tocado algo que también quiero conectar con la experiencia de Nélida, que tiene que ver con los permisos y que ustedes tuvieron que gestionar la parte de la viabilidad. O sea, cómo lograron ustedes que efectivamente sus entornos aceptaran la aplicación del programa? Por ejemplo, Nélida, que lo aplicó en un liceo, pues ahora que me comente cómo ella presentó la propuesta para que le dieran el permiso de aplicarlo. Y en tu caso ya contaste cómo tuviste que reestructurar un poco este acceso y encontrar una alternativa. Nélida, ¿cómo la escuela recibió tu propuesta y cómo te dieron ese permiso? Bien, nosotros solicitamos permiso primero a la dirección del liceo para aplicar, teniendo en cuenta que los estudiantes podían ser fotografiados, filmados, grabados para tener un para poder hacer mejor el trabajo después. Y la dirección solicitó permiso de inspección, lo cual fue avalado. Esto es muy importante, este elemento que marca Nélida. El tema no solo del acceso a la institución, porque en este caso Nélida trabaja en esa institución, sino también porque los permisos para la participación de los estudiantes, consentimiento informado de su participación, de todo el proceso de o grabación o registro. Muy bien. Ahora, el proceso de validación internacional implicó por parte de ustedes algo muy importante antes de aplicarlo y era adaptar lo que estaba diseñado en el programa a su contexto. O sea, digamos que las técnicas que forman parte del programa
pues tienen un contenido que tiene que ver con la realidad de Cuba, realidad que no es la misma para Uruguay y para Argentina. Me gustaría que hicieran algún comentario, lo que quieran comentar sobre este proceso de lo que ustedes tuvieron que, antes de aplicar el programa, modificar, adaptar en términos de contenido, lo que ustedes tuvieron que adecuar a su contexto antes de llegar al aula a orientar a sus estudiantes. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación cultural, contextual del programa en el caso de Uruguay y de Argentina, hecho por ustedes? En el caso de Uruguay, lo que primero se realizó fue un diagnóstico para conocer las necesidades de orientación y el nivel de información que tenían esos estudiantes, que si bien yo ya accedía a eso, necesitaba tener un registro para, bueno, para que eso se diera, se desarrollara de verdad. Adaptamos el programa a ese contexto, lo que hicimos fue incorporar actividades más cercanas a su realidad. Por decir algo y como anécdota que siempre que estoy trabajando en el programa, recuerdo una de las actividades iniciales como para conocerse era prender un fósforo y que hasta que se terminara ellos tenían que contar algo de ellos, de nombre, edad, bueno, intereses. Y claro, cuando leí eso, acá era impensable, porque si llevo una caja de fósforos, son chiquilines de un contexto socioeconómico bajo y que tienen muchísimas necesidades a nivel cultural. Entonces, eso sería inviable. Lo que hicimos fue usar lana. Y con esa lana se fue trazando toda la red, pero claro, como parecen, son cosas que las damos por sentadas o por obvias que se pueden llevar a cabo y en realidad no. Pero después fueron cambios que lo que se refiere al contenido no afectan al programa, pero sí experiencias para cada uno. Porque acá, por ejemplo, los estudiantes cuando llegan a primero de EMS, que sería cuarto año de bachillerato, ellos tienen que elegir una orientación. Y por eso en ese año también es muy importante. Si bien nosotros aplicamos en tercer año de bachillerato, que es cuando ellos ya están saliendo del liceo de lo que es educación secundaria, para llegar a una facultad, bueno, se van dando situaciones totalmente graduales de la intención y el taller, la necesidad y el fin que tiene. Mira, Nélida, dos cosas que quiero resaltar para darle pie a Rodrigo. Lo primero es el tema del diagnóstico. Definitivamente, en todos los casos, antes de aplicar el programa, se hizo un diagnóstico y esto es esencial. De hecho, es la primera etapa de su PF, de su tesis, porque definitivamente las problemáticas que viven los jóvenes cubanos no son exactamente las mismas que viven en los de otro contexto, a pesar de que hay semejanzas importantes, también hay diferencias contextuales que son relevantes y que tanto Nélida como Rodrigo hicieron este diagnóstico y a partir de ahí los ajustes necesarios. Y Nélida marca un elemento importante que ahora vamos a ver, Rodrigo, más todavía porque lo cambió de modalidad a la virtual, cómo tuvieron que adecuar algunas técnicas o el contenido. Al final lograste el propósito que era la presentación, pero no con el fósforo, sino que buscaste una alternativa. Y eso es parte del arte o de la función artesanal, creativa que ustedes tuvieron que hacer como investigadores para poder hacer esa adaptación al contexto puntual en el que ustedes lo aplicaron. Y esto es el valor fundamental de lo que ustedes hicieron. En el caso tuyo, Rodrigo, ¿cómo fue esta adaptación doble, tanto al contexto como llevar el programa a una modalidad en la que tuviste que obviamente recrear, cambiar cosas? ¿Cómo hiciste? Bueno, complementando un poco lo que estaban diciendo, tuvimos una reunión previa con los que iban a participar, sobre todo teniendo en cuenta que acá, por lo menos acá en la provincia de Goya también, los estudiantes mayormente apagaban la cámara durante las clases. Entonces me interesaba a mí que tengan las cámaras prendidas. Entonces, para tener esas pautas, nos reunimos previamente, ¿sí? Para poner sobre la mesa las cuestiones o las dudas que podían tener. Y yo sobre todo hacía mucho énfasis en la importancia que tenía que tengan la cámara prendida para que podamos compartir de una manera más fluida. Y dicho sea de paso, digamos, funcionó, digamos, porque
pasó así, digamos, en todas las sesiones que tuvimos, los chicos mantuvieron prendida la cámara, entonces pudimos compartir de una manera más fluida. También, como estaba comentando Nélida, al no ser presencial no podíamos hacer el fósforo o alguna actividad así, entonces por ahí la actividad que suplantó esto, digamos, fue comentar qué soñaba yo ser cuando era chico. Entonces, esa fue la idea, ese fue el hincapié, digamos, con eso empezábamos presentándonos y comentando qué me gustaba hacer o qué soñaba hacer cuando era chico. Entonces, ahí comentaban cada uno sus sueños de pequeños o pequeñas. Otra cosa, Fíjate, Rodrigo, aquí un momentico, has dicho algo importantísimo, que es el tema de las normas de funcionamiento, que no son las mismas que tuvo que de alguna manera manejar Nélida, que tenía el desafío de tener los chicos ahí y que sabemos que es muy difícil coordinar un grupo por las características de la edad. Ya luego, Nélida, le voy a hacer la pregunta sobre esto de la dinámica, de cómo logró conectar con los muchachos, pero en tu caso, claramente. La virtualidad, por ejemplo, nosotros tuvimos la experiencia de trabajarlo a través de WhatsApp, en un grupo de WhatsApp, a través de mensajería, con imagen, con texto, pero en tu caso, como lo hiciste de manera virtual, pero con videollamada, definitivamente era muy importante para ti este tema de la cámara. ¿Por qué? Porque la observación es esencial. Tú tienes que ver el rostro de las personas, las expresiones, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese era un aspecto y además rompiste de alguna manera también con, como tú dices, una tendencia, ¿no? Que es bastante típico que durante clases virtuales ellos apaguen las cámaras. Y lo lograste que participaran y que tuvieran, eso es excelente. Y ahora, Rodrigo, ¿qué otro ejemplo tú puedes poner de estos cambios, de estas adaptaciones que tuviste que hacer para llevarlo al terreno de la virtualidad? por ejemplo, también el tema de las opciones de carrera que se mostraban de acuerdo al proyecto o al programa, no es lo mismo, digamos, la propuesta académica que hay acá o allá o en diferentes países, ciertamente, aunque pueden ser similares, pero las maneras de ingresar puede variar. Entonces, también fuimos poniendo imágenes de los diferentes logos de cada universidad o facultad para ir haciendo de diferentes juegos si conocíamos esta carrera, esta universidad o dónde estaba la universidad, en qué provincia, ciudad, eso. Y Este también Este proceso, vamos, es genial, y de hecho yo creo que era una de los principales desafíos. O sea, el contenido del programa lo tuvieron que generar. ¿En qué sentido? ¿A qué me estoy refiriendo para que quien no conoce el Elige tu Futuro sepa? Había una dimensión que era la exploración del entorno, el conocimiento del entorno. Entonces, el entorno Cuba, nada que ver con el entorno Uruguay, con el entorno Argentina. Entonces, esa es una de las principales tareas que tenía que hacer la persona que iba a hacer la validación contextual, cultural. Entonces ahí ustedes tuvieron que efectivamente utilizar la esencia de los recursos y los ejercicios, pero poniéndole el contenido de su contexto. Por ejemplo, identificación de universidades, de carreras, oportunidades de estudios en diferentes contextos, becas también, porque recuerdo que Nélida me comentaba que sus estudiantes, algunos o muchos, tenían niveles socioeconómicos bajos que a lo mejor no le permitían estudiar en la universidad. Y yo le decía, bueno, puedes explorar qué opciones de apoyo existen en tu país para favorecer el acceso a la universidad de personas con bajos recursos o bajos ingresos. Entonces, esto fue, y es una de las cosas de mayor valor que yo reconozco en lo que ustedes hicieron, un aporte fundamental en el trabajo de ustedes en recrear el contenido del programa para poderlo aplicar a ese contexto. Ahora, me gustaría que me comentaran un poco de esta dinámica, el desafío, por ejemplo, Nélida, de trabajar con un grupo presencial y lograr involucrar a los estudiantes en las dinámicas y en las actividades. ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué resistencias hubo? ¿Te fue fácil? ¿Te fue difícil? Si nos puedes comentar alguna anécdota de algún momento difícil que viviste o también la parte bonita de, ¿sabes? De esta interacción. Sí, en realidad al comienzo muchos creían que cuando hablaba de orientación vocacional era hacer un test y tener la respuesta. Bueno, está, no tengo ni idea y que Nélida me va a hacer el test y voy a saber qué voy a hacer. Y claro, cuando les empecé a decir que íbamos a hacer en secciones, que iba a ir varias clases, ellos me miraban como diciendo, ¿y esta loca? ¿Qué inventa? Y claro, y cuando ellos
esperaban que alguien les dijera qué camino seguir, porque es lo más fácil, es lo que todos, como alguna vez fuimos adolescentes y esperamos eso, bueno, está, que me diga a qué facultad me tengo que anotar y qué es lo que tengo que hacer según mis características. Y al finalizar el proceso, ellos recibieron muchísimo más que eso, porque es un poco esto que vos comentás, ¿no? Bueno, si bien les explicamos que nosotros tenemos un árbol de carreras enorme, les mostramos todo eso, para ellos fue mucho más valioso este tema de las becas, de saber a qué hospedajes pueden acceder, de saber qué medios de transporte se tienen que tomar y cómo acceden a una beca económica. Entonces, toda esta información concreta sobre carreras, becas, las posibilidades reales que ellos tienen, hicimos todo el recorrido por facultades, que eso también formó parte del programa. Conocieron opciones que ellos ni siquiera se imaginaban que existían, porque algunos decían, no, yo no tengo 4 años para perder, porque los ven como años perdidos al estudio. Entonces, vimos que hay tecnicaturas que podían hacer y bueno, y hoy por hoy ya hay estudiantes que se están recibiendo. En muchos casos logramos generar nuevas dudas, que eso también es muy valioso, porque habían estudiantes que decían, no, no, a mí no me interesa y como que estaban un poco apáticos con el tema, porque yo ya sé que voy a estudiar derecho. ¿Y por qué vas a estudiar derecho? Ah, porque tengo a alguien que conocí, me dijo que era lindo. Bueno, entonces generar dudas en ellos es lo que permite que nazca de verdad el proceso de encontrarse, de descubrirse y de comenzar a construir lo que es el verdadero proyecto de vida, no porque alguien les dijo. Entonces, Nélida, yo quiero resaltar dos cositas, ahora sí, dos cosas geniales. sí, Esto que estás diciendo es muy importante porque las expectativas que a veces se tienen con relación a la orientación tienen mucho de mito de que el orientador es el mago que te mira, te hace un diagnóstico, un test y te dice, tú vas a ser el mejor médico, el mejor abogado. Nada que ver con la realidad y nada que ver con el enfoque del programa, como bien tú explicas. O sea, tú no le diste una receta, sino que tú favoreciste un proceso, pero además hiciste una innovación al programa, o sea, le añadiste una cosa importante que nosotros en la Universidad de La Habana lo hacíamos, pero extra al programa, que en Cuba le llaman las puertas abiertas, que es llevar a los estudiantes a la universidad, y tú lo hiciste y asumiste esas visitas y llevaste a los estudiantes, y esto es algo maravilloso porque es acercar a los estudiantes a la universidad para que vean, les mostraste becas, les mostraste tema transporte, y esto es un plus que tú le pusiste al programa Elige tu Futuro, que no está en Elige tu Futuro, pero que son acciones complementarias muy buenas para el descubrimiento del entorno. Y esto fue un aporte importantísimo que tú hiciste. Y esta parte de que le hiciste ver que era más que darte una receta o más que darte un camino, apoyar a la construcción. Y esto que has dicho me ha encantado de sembrar también dudas y cuestionamientos, porque a veces ellos se creen que están muy seguros en una lección, pero cuando le haces par de preguntas no lo están tanto porque no tienen argumentos sólidos para responder. Así que si tú tuvieras que contarnos, Nélida, algún momento difícil que viviste en la coordinación del grupo y otro momento bonito que recuerdas especialmente, ¿cuáles serían esos momentos? fueron muchos, pero un momento difícil fue el día en que teníamos el taller que tenían que enfrentarse al desafío de comentar como padres. Cuando ellos cuentan, bueno, ese fue muy difícil porque, claro, yo trataba de poner cara de póker frente a los comentarios que hacían, porque ellos decían, no, mi mamá me dijo que yo tengo que ir a trabajar porque no me da la cabeza para estudiar. Entonces, Ay, bueno, no importa, ella se suma porque ya sabemos que estamos aquí casi como si fuera en vivo, se suma sin problema, seguro tuvo algún tema de conexión, pero ella estaba comentando, ahora se va a sumar, de este momento que es un momento de una técnica psicodramática, donde se les pide a los estudiantes que se pongan en el rol de madre o padre. ¿Para qué? Para explorar o facilitar este acercamiento que a veces hay mucha distancia
entre lo que son las expectativas de los padres, madre, padre, y sus propias expectativas y cómo acercar esto poniéndolo en el lugar de ellos y después desmontándonos y efectivamente hablando de uno. Y esto es una técnica que de alguna manera este cambio de rol facilita el desdoblarse y hablar desde los roles de mamá y papá, que muchas veces hay muchos conflictos en este proceso. ¿Cómo tú, esta técnica en particular, la trabajaste o, si, o tuviste que hacer algún cambio porque no, cómo esta parte de la familia, que era una sesión dedicada a la influencia de la familia en el proceso de elección, en tu caso, cómo fue? Disculpe, justo estaba leyendo un poquito lo que estaba diciendo Nélida, que se le apagó la compu. ¿Me podía repetir, digamos, otra vez lo que... Sí, la- sí, claro, te decía, ya, entonces ahora se podrá sumar, ahí está, Sí, ya, muy bien. Sí, 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 cómo no, aquí Nélida, de hecho yo sentí un ruidito y dije, ¿será que algún dispositivo se está quedando sin carga, pero ya se está incorporando? Rodrigo, te preguntaba, porque sí. Nélida estaba describiendo una técnica psicodramática que es muy especial, o sea, difícil de que ellos entren en ese rol por el desdoblaje que implica del rol de ellos al rol de mamá o papá, ¿no? Entonces, en el caso de lo virtual, Nélida comenta que fue un momento muy difícil y yo sé que lo es, porque cuando yo lo apliqué, tuve vamos, que activar mucho mis habilidades para el manejo de la dinámica grupal, para hacer que ellos entraran en ese rol y luego salieran de él. Para que Nélida continúe con la idea y luego nos diga Rodrigo cómo hizo esto en la virtualidad. Nélida, ¿lograron ellos ponerse en el rol de mamá y papá y hablar desde ellos? ¿Cómo percibiste esta a veces distancia que a veces existe entre unos y otros y el diálogo de expectativas, conflictos? Coméntanos de este ejercicio que es muy importante. Ay, perdón que se me cortó. En realidad fue muy difícil para mí porque no tengo una formación en psicología, sino que soy educadora. Entonces, claro, el poder recibir toda esa información y cómo manejarla sin afectarlos a ellos tampoco, porque por dentro decía, no, ¿cómo tu padre te puede decir eso? Y, y bueno, había estudiantes que decían, no, yo tengo que ser peluquera porque mi mamá es peluquera y tengo que seguir eso. Y ella no quería porque no era lo que le gustaba. Y porque tenía otras habilidades y porque tenía un conocimiento que era para estudiar otra cosa. Pero bueno, ellos lograron. Al principio costó. Eso fue lo más difícil, como dificultad, porque claro, cuando les dije, ellos me miraban como diciendo, es imposible. Y demoramos varios minutos, como que no lo querían hacer. Entonces estaba otra compañera, que era la docente que estaba a cargo del grupo. Cuando ella se retira, yo les doy unos minutos, espero. Empecé aprendí, gracias al Elige de tu Futuro, aprendí a manejar el silencio también, porque yo, Ania me conoce y yo soy una persona muy acelerada, que todo tiene que ser para allá. Y gracias a eso, ella siempre me decía esto, ¿no? Bueno, tenés que esperar, cuando hagas las preguntas, tómate unos minutos, porque si ellos no me respondían en el momento, ya quedaba crisis, ¿qué hago? Y bueno, al finalizar ese taller, ellos logran identificar todo lo que les dicen, lo que quieren, la perspectiva que tienen sus padres, ¿no? Y bueno, y ahí empiezan esas dudas de, bueno, quiero ser peluquera porque mamá ya tiene el salón de belleza y yo tengo que seguir en eso, o quiero ser peluquera, o no quiero ser peluquera porque me quiero dedicar a otra cosa. Esto es muy importante y claramente es un ejercicio difícil en el que lograr que ellos entren en el rol de sus padres y esa resistencia hay que leerla desde la dificultad que muchas veces existe para ponerse en el rol de ellos, o sea, de mamá, papá o tutor que sea la familia. ¿Por qué? Porque a veces existen estos problemas que bloquean esta posibilidad, ya sea que no conozco mucho lo que ellos esperan de mí porque no hay una buena comunicación, o ya sea porque existen conflictos en esa relación o en torno a esos temas cuando ellos aspiran cosas que yo no quiero y hay de alguna manera una dificultad para un acuerdo o existen esos conflictos. Y aquí favorecieron algo importante, Nelida, que es tomar conciencia de la influencia de este factor. Y lo acabas de decir. Quiero ser peluquera,
porque mi mamá lo es y hay una expectativa de que yo siga esa tradición, de que yo siga ese negocio porque está el salón o porque está lo que sea. O quiero realmente serlo porque yo creo que tengo actitudes, porque me gusta, porque lo disfruto. Y aquí favoreciste algo que es esa toma de conciencia sobre la influencia de un factor importante que es la familia en el proceso de toma de decisión. En tu caso, Rodrigo, ¿cómo manejaste este tema de la influencia de la familia? ¿De qué manera lo trabajaste? De hecho, para esa actividad usé la inteligencia artificial para crear una imagen de una persona que se refleje en otra más grande, que se asemeja a su papá, digamos así. Entonces le preguntaba qué veían de esa imagen y a raíz de esa imagen iniciamos la actividad. Curiosamente, ni bien empezamos la actividad, uno ya quiso comentar. Realmente era el que más se soltó en todas las sesiones, el que hacía hincapié o el que hacía las bromas, que ciertamente detrás de eso eh, hay análisis también, pero el chico, por ejemplo, decía que hablaba desde la parte de la mamá y decía palabras hirientes, pero yo lo digo más leve, digo, sos un tonto, sos tal cosa, así lo estoy diciendo de una manera leve, pero habían palabras más fuertes. Y que él lo decía como algo gracioso, que ciertamente a través del chiste sabemos que pasan cosas, digamos. Y entonces, después preguntando y hablando, él comentaba que él quería ingresar a medicina, pero pensaba que no iba a poder. Y ciertamente, si desde la parte familiar hay esta fuerza que viene, es más difícil, más complicado. Y después había otro chico que decía que tenía que seguir, por ejemplo, la carrera de arquitectura porque su mamá era tal cosa y su papá tal cosa. Y él tenía que seguir una carrera bien, decía. Entonces, él estaba sujeto de alguna manera a un mandato familiar también porque había parte de su familia que venía de esa rama o de esa profesión, digamos. Entonces, después de todo eso, se hizo una breve reflexión en torno a esto de los mandatos familiares y se quedó un poquito tenso unos 5 minutos hasta que lo aflojamos, digamos, que él, les fui comentando diciendo que muchas veces es necesario conocer los patrones de mi historia o de mi vida para ver si me gusta, lo sigo, porque es bueno la carrera, puede ser bueno, pero quizás si no es lo que yo quiero, capaz que no sea el camino por ahí. Porque Exacto, el tema de reproducir o continuar esas trayectorias familiares o esas familias de profesiones que existen, o de, como tú dices, romper porque no es el camino con el que yo me identifico. Pero esto es importante, favorecer esta reflexión. Bueno, pues aquí hay una marca de innovación de Rodrigo. Si bien Nélida incorporó las visitas a la escuela, a la universidad, Rodrigo incorporó el uso de la inteligencia artificial, que cuando se creó Elige tu futuro, ni por mucho en Cuba nosotros soñamos con esto, y ya él metió estos recursos para favorecer y dinamizar el intercambio con los estudiantes. Entonces, genial. Ahora, si ustedes tuvieran que, entonces, pues ya hacer como, vamos a irnos acercando a la, digamos, al análisis más global, ¿no? De la experiencia. ¿Cuáles serían, desde su perspectiva, las principales bondades, aspectos de valor del programa Elige tu futuro, ya viéndolo después de haberlo aplicado, de haber visto y hacer hecho, ustedes hicieron todos los análisis, bueno, son tesis con todo lo que esto lleva. ¿Cuáles son sus principales bondades si ustedes tuvieran que hablar sobre Elige tu futuro después de haberlo validado en su contexto? ¿Qué dirían así? El permitir conocerse, porque nosotros trabajamos con pilares fundamentales que son la familia, como ya lo mencionamos, el contexto en el que viven cada uno de los estudiantes al que llega, elige tu futuro, y el conocer esa situación y el desnudarse realmente a la realidad, porque a veces ellos como adolescentes que son, eh, bueno, viven en la idea de que pueden ser doctores, porque acá en Uruguay la facultad es gratis. Pero se olvidan de todo el resto, se olvidan de el gasto que tienen en materiales, el gasto que tienen en boletos, el gasto que tienen en hospedaje. Entonces, y si realmente existe esa posibilidad en cada uno de ellos. Mira, ese punto creo que es crucial.
porque favorecer el autoconocimiento en una edad donde ustedes saben que es un proceso que está en formación, en desarrollo, es fundamental. Y por lo que tú decías anteriormente, Nelida, que ellos esperan una respuesta externa que una vez más te diga, este es el camino y Elige tu futuro no es eso. Elige tu futuro es un programa que acompaña y favorece, como bien tú dices, el autoconocimiento para descubrir a partir del conocimiento del entorno y de sí mismo, entonces un proceso de toma de decisión responsable. Así que excelente este punto que marcas. Si tú tuvieras que decir una bondad o algo, o más de una, como quieras, Rodrigo, de valor de este programa. Y a mí me gustó mucho lo que están comentando. Yo pensaba sobre todo en la cuestión de que es un paso a paso. Eso me gustaba, porque el tema, por ejemplo, acá en la ciudad se suelen hacer talleres, pero son un taller de 1 hora o una exposición de carreras, y con eso realmente mucho no se puede hacer. En cambio, al tener una oportunidad en la que vos podés llevar un programa paso a paso, permite que una persona pueda ahondar en por qué elegí lo que elegí o por qué voy a elegir lo que elegí. Entonces, el poder explayarse a lo largo de sesiones y ver mejor cuál es el camino permite que la persona pueda elegir realmente con mayor conciencia su futuro, como dice el programa. Exactamente. Y yo creo que esto que estás diciendo también tiene mucho valor porque efectivamente es un sistema, es un programa, no es un taller, no es una conferencia, es un programa que acompaña y que está sustentado en un proceso científicamente demostrado que te va a permitir, o sea, que va a permitir al orientador acompañar a ese estudiante en un proceso de toma de decisión, como dice, o sea, que realmente tiene las bases para favorecer ese proceso de elección profesional. La verdad es que yo les agradezco muchísimo. Primero, como decía inicialmente, su apuesta por hacerlo y las contribuciones que ustedes hicieron al programa, las innovaciones, las cosas que le añadieron, no solo el ajuste, meramente ajuste contextual, sino también las cosas que incorporaron y que le pusieron de ustedes al programa mientras lo aplicaban. Y asimismo, lo que ustedes comparten en su tesis en sus informes, en sus análisis, dan cuenta de que es un programa que definitivamente puede ser aplicado en estos contextos, por supuesto, con la previa adaptación como ustedes lo hicieron, pero que es un programa que a pesar de haber sido diseñado en Cuba, ha demostrado su valor para distintos contextos de distintos países e incluso para su capacidad de adaptación a una modalidad presencial, a una modalidad virtual que puede en algún momento ser aplicado de manera híbrida y por tanto yo diría que una de las cuestiones fundamentales del programa Elige tu futuro es su capacidad de haber captado una esencia de proceso y siguiendo esta esencia tú lo puedes adaptar y lo puedes llevar, lo puedes moldear a diversos contextos, pero siguiendo una esencia que demostró su efectividad y que ustedes con su aplicación constataron que definitivamente tiene un valor para estos jóvenes, para ayudarlos a descubrir su vocación y para ayudarlos sobre todo a construir un proyecto de vida. Así que muchísimas gracias por su participación, por estar y por sobre todo orientar a estos jóvenes que definitivamente mucho lo necesitan. Si ustedes tuvieran la oportunidad de, digamos, dar un testimonio del valor de este programa para otros estudiantes, por ejemplo, vamos a pensar en dos escenarios estudiantes que hoy están siendo convocados por mí de otros países, porque han sido aplicados en 5 países de Latinoamérica, pero queremos que Elige tu futuro llegue a toda Latinoamérica. Si ustedes tuvieran que hablarle a algún estudiante que está eligiendo su tema para hacer el PF, por ejemplo, su maestría, ¿qué pudieran recomendarles si creen que es un camino bueno para transitar? Y también sobre la posibilidad de aplicar Elige tu futuro en instituciones educativas, porque como decía Rodrigo, a veces se hacen acciones desconectadas y si ustedes, ¿qué valor ustedes le ven a Elige tu futuro para recomendar también a una institución? En esos dos sentidos. A ver, Rodrigo. Bien, primero que nada, interpreto si la persona que está por terminar o está por iniciar una tesis y es de su interés lo que tiene que ver con orientación vocacional, es una muy buena opción porque no solamente
le va a enriquecer a la vida de muchas personas porque enriquece, sino también se va a enriquecer él. De hecho, yo aprendí muchas cosas nuevas que yo no sabía, entonces para mí también fue muy bueno. Incluso no solamente de lo que usted programó, sino también de los que han hecho, porque yo también fui leyendo lo que hicieron otros compañeros, entonces es algo que vas aprendiendo y te retroalimentas un montón. Así que para mí es una salida, una oportunidad bárbara para seguir aprendiendo, no solamente vos, sino acompañar a otros en proceso. Por ahí también digo que desde lo institucional es muy importante porque, por ejemplo, yo ponía en la tesis que acá en Argentina se hace cada 10 años el censo. Entonces, el último se hizo en 2021. En ese censo hay un apartado que se llama calidad de vida. Bien, ahí pasa que en la provincia que estoy yo, solamente el 14% de las personas que empiezan los estudios superiores terminan. O sea, solamente el 14%. Es un porcentaje muy bajo. Entonces, quiere decir que hay que darle más lugar o artículo a este ámbito, digamos, a esto lo que es orientación profesional, vocacional o lo que tenga que ver con el oficio o la ocupación. Sí. Definitivamente, y este es un dato muy importante el que acabas de compartir, Rodrigo, porque está científicamente demostrado y lo hemos visto en las investigaciones que existe una alta correlación entre la calidad del proceso de elección profesional y la permanencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros elegimos una carrera de manera responsable, hacia la cual tenemos una vocación, tenemos actitudes, digamos, competencias que realmente conectan con el perfil profesional de esa carrera, tenemos altas probabilidades de estar motivados, de tener un buen rendimiento y por tanto de tener una permanencia que nos permita egresar de esos estudios. Versus cuando entramos en una carrera, como decía Nélida, por ejemplo, porque es gratis el estudio y es una carrera de medicina que además tiene características muy especiales. Y luego lo abandonamos porque no tenemos realmente posibilidades de avanzar en esa carrera por múltiples razones. Por haber hecho una elección que no está sustentada en todos los elementos que implica esa elección responsable, definitivamente tiene mucho que ver con esta cifra que acabas de mostrar. Entonces, el valor que puede tener Elige tu futuro es permitir, acompañar, favorecer que estos estudiantes tomen elecciones responsables y que esto impacte de manera positiva no solo el ingreso, sino favorecer la permanencia del egreso en esas carreras universitarias. En tu caso, Nélida, si te escucha algún estudiante, ¿recomendarías transitar esta experiencia? Y para las instituciones también, ¿cuál sería tu recomendación? Bueno, yo ya compartí con Ania esto que me parece, en Uruguay pasa también de que hay talleres que son una vez cada tanto y que por lo general se dan cuando están finalizando los cursos para los estudiantes. Eh, Después de la aplicación de Elige tu futuro, el año pasado, por primera vez, eh, aparecen horas de orientación vocacional para Uruguay. A los liceos de bachillerato les ofrecen 8 horas semanales para poder trabajar. Entonces, para mí, el hecho de poder tener 8 horas para trabajar específicamente y poder aplicar algo así como es el programa Elige tu futuro es maravilloso porque acá tenemos el tiempo de hacer el diagnóstico, aplicar el programa y además espacios generales, generar espacios reales para los estudiantes, para dudas, consultas e incluso poder hacer la visita a facultades. Personalmente, para mí, el hecho de poder aplicar el programa fue una experiencia transformadora. Me permitió unir todo lo de educación que me encanta y bueno, y justamente esta parte de psicología en la que estaba trabajando, reafirmar la importancia del acompañamiento emocional y vocacional en un liceo público. Comprendí que orientar no es decirle al otro qué tiene que hacer, porque también estaba eso en mí. Porque los chiquines decían, bueno, está, nos vas a decir. Y yo tenía la ilusión de poder ayudarlos o darle opciones. Y en realidad no. Lo que hacemos a través del programa es poder brindar herramientas para que ellos puedan elegir con libertad y seguridad. Y además confirmé que en estos contextos complejos en los que por lo general trabajo, la orientación vocacional se convierte en una herramienta de equidad y de justicia social. Y el poder aplicar el programa es maravilloso para los estudiantes sin duda, pero ser promotores de eso es grandioso y le voy a estar eternamente agradecida a Ania por todo esto.
Ay, qué bonito de verdad, a los dos por aplicarlo además en contextos, como tú dices, bueno, diversos, porque es un contexto, como dices, un liceo público. Rodrigo lo llevó a otro ámbito comunitario, parroquial, o sea, es realmente maravilloso para mí escucharles, la verdad, porque no es lo mismo, por supuesto, tuvimos sesiones, interactuamos, yo leí su trabajo, pero tener esta oportunidad de sentarnos juntos de manera síncrona y escucharnos. El relato de esta experiencia realmente ha sido muy especial para mí y espero que para quienes nos puedan escuchar también lo sea, de conocer Elige tu futuro, y ustedes han hecho una contribución muy importante en varios sentidos, desde el punto de vista científico, de haber contribuido a un proceso de validación de un programa con todo el aporte científico metodológico que supone, y desde el punto de vista social, como dice Nélida, de haber contribuido a orientar a estos estudiantes, de haber acercado a ellos una oportunidad de orientación. Eso tiene un valor. Y como también decían ambos, de crecer en lo personal y lo profesional haciendo. O sea, ustedes ayudaron, pero ustedes también crecieron en lo personal y lo profesional. Así que para mí ya todo esto es, digamos, indicadores muy grandes de éxito de este proyecto por su impacto. Y la verdad es que jamás pensé yo cuando construí, cuando diseñé Elige tu futuro, que hoy, en noviembre de 2025, iba a estar escuchando cómo Elige tu futuro se aplicó en Argentina y en Uruguay, así como en los otros países. Entonces eso, la verdad, es algo que la vida a veces te sorprende, ¿no? Y pasan cosas que tú para nada imaginaste que pudieran pasar. Así que yo tengo que agradecerles a ustedes por eso. Entonces, bueno, nada, un inmenso placer dialogar con ustedes. Gracias una vez más. Y bueno, están las puertas abiertas y los caminos para seguir colaborando y seguir haciendo por la orientación en sus países y en sus contextos. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y así nos despedimos. Ay, se fue Nelly y yo lo que estaba era parando